laicidad siempre fue un tema en discusión y en el último tiempo volvió a estar en el centro del debate. Por ejemplo, con el cuestionamiento a algunos docentes de la educación pública o con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou en aquella misa interreligiosa que se llevó a cabo en la Catedral de Montevideo junto a varios políticos. Algunos diputados del Partido Colorado presentaron un proyecto de ley que crea la Comisión de Laicidad. Este proyecto plantea que es para, según dicen, bregar por una educación pública neutral y respetuosa. ¿Qué es la laicidad? ¿La educación pública debe ser neutral o implica el tratamiento de todas las vertientes ideológicas y filosóficas? ¿Puede el presidente ir a una misa? Hoy, en La Letra Chica, en nombre de la laicidad. La laicidad es un acuerdo para la convivencia que aceptamos en las sociedades pluralistas para que nadie le pueda imponer a otro con visiones religiosas vía el Estado. O sea, el Estado tiene que ser neutro en términos religiosos, tiene que ser neutral. Los uruguayos principalmente tenemos una idea de laicidad tan arraigada, de ahí que nos parece que nuestra forma de vivir y entender la laicidad es única cuando hay múltiples formas y diferentes expresiones según los países, regiones, momentos históricos y contextos. Supongamos que alguien que profesa una fe religiosa, católico, evangélico, budista, musulmán, judío, quiere discutir en el ámbito político sobre un tema social de relevancia. Puede hacerlo siempre y cuando no argumente desde sus dogmas religiosos o llamando a Dios a la discusión. Yo creo en Dios, no creo en la justicia, la acato. Hay algo que el de arriba marca para poner a un blanco en momentos donde las papas queman. Las últimas ceremonias que tuvieron lugar en templos católicos y a la que asistieron, bueno, ya saben, ministros, legisladores, hasta el propio presidente de la República, en la última, en la que se celebró en la catedral la oración interreligiosa, desató una vez más la vieja polémica sobre la eventual o potencial violación al Estado uruguayo laico. Creo que es la primera vez que se hace, al menos en muchísimo tiempo, esta misa que tiene que ver con el comienzo de una nueva legislatura. El otro antecedente fue en 1990, cuando asumió como presidente Luis Alberto Lacalle Herrera. Y bueno, después hay que remontarse antes de la separación de la Iglesia y el Estado. Está el presidente de la República y yo diría que su Consejo de Ministros completo, ¿no? Está el prosecretario de la Presidencia, está el secretario de la Presidencia, está la institucionalidad Estado. ¿Hay algo más fuerte que esa imagen allí presente que nos diga que allí lo que está es el Estado? En una de las fotos se ve a Moreira junto al cardenal Daniel Sturla, al cura conocido como el Gordo Verde, y también con el ministro de Desarrollo Social, ahí lo vemos, a Pablo Bartol. Y bueno, y la pregunta es, ¿los ministros deberían ir, aunque no sea oficialmente, ¿no? Es a cuestión personal, pero bueno, son en calidad de ministros, justo son dos ministros que tienen que ver con eso de la cuestión territorial, ¿no? Exacto. Entonces, ¿deberían ir a este tipo de inauguraciones, a la inauguración de un templo religioso, de cualquiera sea la religión? Secundaria prohibió la semana pasada el uso del los usos de tapabocas que digan educar, no lucrar, contra la ley de urgente consideración, porque consideran que viola la laicidad. Los profesores fueron separados de sus cargos por 6 meses con medio sueldo, mientras se investiga si hubo un acto proselitista dentro del liceo. La denuncia es de octubre de 2019, pero había sido archivada y ahora se volvió a abrir. Eso llama la atención de los docentes. Estoy separada del cargo, con un sumario y separada del cargo, por habernos sacado una foto en mi caso en la puerta del liceo, otros compañeros adentro, pero en ese día no había alumnos en el liceo, ya que el turno diurno había terminado y el nocturno no había clases porque estaban en receso, o sea que estábamos nosotros solos. Falta presupuesto para la educación porque sobran milicos. Esta intervención se realizó en el Liceo 3 de Montevideo. Damaso Antonio Larrañaga. El presidente del Codicen, Robert Silva, ordenó tapar una pintada sobre la vereda del Liceo Damaso Antonio Larrañaga que decía: falta presupuesto para la educación porque sobran milicos. La pintada fue realizada por el gremio estudiantil del Damaso, el GED.
Silva publicó en Twitter una imagen de una cuadrilla de obreros tapando la inscripción con pintura. Respetamos la libertad de expresión, se respeta la posibilidad de expresar lo que corresponda, pero en la educación pública la laicidad es un principio fundamental y tenemos que respetarlo. Ese concepto de laicidad también a veces nos ha empobrecido, quizás culturalmente, de discutir o de ver la diversidad de las personas, inclusive en la religión, como un aspecto de la diversidad cultural. Realmente lo que importa no es la neutralidad, ser laico, sino es el respetar al otro. Buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica, bienvenida Denise. ¿Qué tal? Buenas noches. Terminamos hablando de respeto y creo que va a ser una palabra que se va a usar mucho durante el programa de hoy. Diversos hechos como los que veían recién en el tape de arranque, en las áreas educación y religión, pusieron sobre la mesa un debate bastante viejo en nuestro país, que es el debate sobre la laicidad. Para arrancar, vamos a repasar algunos de estos hechos y para eso vamos a recibir a nuestra compañera Natalia Oval. Natalia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Y hoy Denise. ¿Cómo andás, Natalia? Divino, Natalia. Bien. ¿Sabés que en el tape, y recién lo comentamos antes, algunos diputados del Partido Colorado presentaron un proyecto de ley para crear el Consejo de Laicidad? Básicamente la pregunta es, ¿qué dice ese proyecto y cuáles serían los fines? Bueno, este Consejo de Laicidad es un organismo que en principio recibiría denuncias con reserva de identidad, pueden ser denuncias orales o escritas, sobre presuntos hechos de violación de la laicidad. Voy a hablar un poco de las características de este organismo y sus funciones y después voy a hablar un poco también de los fundamentos que subyacen en este proyecto de ley. Este Consejo de Laicidad estaría integrado por 3 personas, una persona a sugerencia del Ministerio de Educación y Cultura, otra persona a sugerencia de la ANEP y otra persona a sugerencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Como decía, recibe denuncias y formula recomendaciones sobre presuntos hechos de violación de la laicidad. Además establece, textualmente dice el proyecto, medios correctivos para conductas indebidas, establece medidas cautelares en caso de que se sucedan hechos de presunta violación de la laicidad para suspender actos o actividades hasta que esté la decisión de la autoridad competente. Y además tiene la facultad de hacer inspecciones en las dependencias públicas, de pedir documentación también, de tomar declaraciones a las autoridades y a los funcionarios. Y este Consejo de Laicidad que se está proponiendo instalar, es interesante ver un poco cuál es el concepto de laicidad que subyace en el proyecto de ley. Hay 2 cosas distintas. Por un lado está el articulado, que cuando menciona el principio de laicidad lo hace exactamente en los mismos términos que la Ley General de Educación de 2008, aprobada, impulsada por el Frente Amplio. Es decir, usa la cuestión, el concepto del tratamiento integral y crítico de los temas y el libre acceso a las fuentes de información. Hasta ahí, digamos, hay como cierta coincidencia respecto al principio de laicidad, no así claramente respecto al organismo que se está constituyendo, pero luego si uno mira la exposición de motivos del proyecto de ley, ahí se habla del concepto que ustedes mencionaban de neutralidad, ¿no? Una educación neutral. Y en ese sentido es interesante hacer alusión un poco o referirnos a qué significa este concepto de neutralidad política como sinónimo de laicidad, porque hay muchos conceptos de laicidad. Nosotros tenemos un uso en Uruguay un tanto particular de ese concepto, como escuchábamos en el informe inicial, pero hay un concepto que restrictivo, que refiere a la separación de lo religioso. Luego hay un concepto que, por ejemplo, proponen algunos autores como Reina Reyes, que hacen alusión a el respeto al otro, el respeto a la autonomía de los estudiantes, el respeto a las visiones distintas y la libertad crítica, digamos. Y en ese sentido, esto es muy distinto, este planteo de Reina Reyes, por ejemplo, es muy distinto del concepto de neutralidad política, que es un concepto que hunde sus raíces históricas, digamos, en conceptos acuñados en la década de 1970, cuando lo que se hacía era tomar este concepto de neutralidad como oposición a una educación dogmática, que también lo hace Reina Reyes, oponer, digamos, laicidad a educación dogmática, pero en este caso es circunscripta a lo que se entiende como una especie de adoctrinamiento de la izquierda, ¿no? La educación dogmática de los regímenes comunistas. Entonces se defiende este concepto de neutralidad como opuesto
a determinada educación dogmática identificada con la educación de los regímenes comunistas. Este, por ejemplo, es el concepto que usa Julio María Sanguinetti cuando presenta la Ley General de Educación en 1973 y habla de que, bueno, el poder político tiene que retomar el control de la educación, que estuvo hasta ese momento, dice Sanguinetti en el 73, en control de los grupos de presión, de los grupos refiriéndose a los docentes, ¿no? Y en ese momento reclama retomar, que el Estado retome el control. Y un concepto parecido también, en una línea de continuidad histórica, utiliza Julio María Sanguinetti en 2008, cuando se refiere a la enseñanza de la historia reciente en las instituciones educativas, y dice que, bueno, se está intentando adoctrinar, dijo en aquel momento, ese año, adoctrinar a los niños y niñas con una visión única sobre la historia reciente. O sea, este concepto de adoctrinamiento se repite. Y no es casualidad también que, bueno, Julio María Sanguinetti, ministro de Educación en 1973 del Partido Colorado, y este proyecto que presenta Schipani y otros diputados colorados del Consejo de Laicidad es un proyecto prácticamente idéntico al que presentó Pedro Bordaberry en 2014, idéntico, hasta textualmente idéntico, salvo dos diferencias. Una, que el Consejo de Laicidad que proponía Bordaberry era un poco más amplio en su integración, y la segunda diferencia es que le daba la potestad a Bordaberry, a este Consejo de Laicidad, también para opinar sobre los planes y programas educativos, que en este caso en el de Schipani y otros diputados no se incluye. Natalia, hablaste bastante sobre cómo la laicidad es un concepto en disputa, y esta disputa no se da solamente en Uruguay, se da también en otros países de la región. ¿En qué contexto regional se da este debate y en particular qué lugar está teniendo la laicidad en este debate? Es una pregunta interesante porque primero decir que la disputa o el debate en otros países no se da en términos de laicidad, porque como escuchábamos, creo que era Andrea Díaz en el informe, el término en Uruguay se usa laicidad de una manera que en otros países no. Lo que sí se emparenta un poco esta discusión sobre el Consejo de Laicidad y la neutralidad en la educación es con discusiones que hay en otros países que básicamente ponen el foco en los docentes, en cuestionar el rol docente y en cuestionar lo que se entiende por parte, sobre todo, de sectores conservadores como un adoctrinamiento de los docentes, adoctrinamiento de izquierda, entre comillas podríamos decir, de los docentes en las instituciones educativas. Este discurso es además acompañado de una incitación a la delación, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, la ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, llamó directamente a los estudiantes a denunciar a sus docentes si les bajaban línea política. Y, ni que hablar la situación en Brasil, ¿no? Donde hay un proyecto político que es Escuelas sin Partido, Escuelas en Partido, que lo que está promoviendo también es de alguna manera la persecución y el señalamiento de docentes, porque ya no estamos hablando acá de proselitismo. Por ejemplo, en el caso de Brasil, no estamos hablando de un docente que hace proselitismo, que sale con una bandera de un partido político. Estamos hablando de un docente que habla de política en clase o que habla de educación sexual, que también es otro de los caballitos de batalla de los sectores conservadores, habla de educación sexual en clase, y por esos motivos docentes y rectores de universidades de Brasil han denunciado que los docentes son perseguidos, que son incluso agredidos físicamente y verbalmente, y son a veces despedidos incluso también, y se genera, lo más problemático de todo esto es que se genera una cultura de la delación, ¿no? Se incita a veces a niños y niñas y a veces a adolescentes a denunciar a sus profesores, ¿no? Que eso también tiene impactos de largo plazo. Natalia, muchísimas gracias por ponernos en contexto y con casos específicos este arranque de esta charla sobre laicidad. Muchas gracias. Un gusto. Vamos a seguir conversando sobre el concepto de laicidad y conversando también sobre la disputa que hay sobre el concepto de laicidad, no solo en Uruguay, sino en toda la región. Para hablar de esto vamos a recibir a Andrea Díaz Genis. Andrea es doctora en filosofía, es profesora titular de filosofía de la educación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Integra también la red de laicidad de la Universidad de la República. Bienvenida, Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Andrea, esta discusión se habla mucho de la laicidad y de este término tan en disputa. ¿Sabemos qué es la laicidad? ¿Qué es? Sí,
Por supuesto. La laicidad, primero hay que ver, yo creo, la finalidad de ese concepto, qué está detrás de ese concepto, porque es un concepto histórico que ha cambiado. En Uruguay, digamos, tiene más de 100 años la discusión, es un proceso que ha tenido que ver principalmente al principio con la separación de la Iglesia con respecto a la Iglesia del Estado con respecto a la Iglesia Católica, y que después se alió al tema del antiproselitismo. O sea, tiene un sentido religioso y político de separación del Estado con respecto a la ideología, a la política y a la religión. Pero en realidad en la historia, digamos, se vincula a un proceso de secularización donde la religión pasa a ser una cuestión de elección personal, ¿sí? De cosmovisión, de libertad de conciencia y no de obligación o de axioma. Eso tiene que ver con el proceso del pasaje de la Edad Media, Renacimiento y la modernidad, ¿no? Si bien, digamos, secularización no quiere decir antirreligioso, porque la verdad es que la laicidad se dice de muchas maneras, y se dice de muchas maneras también históricamente, y en realidad es un concepto que está asociado sobre todo a algunos países que nos interesa el tema de la laicidad, principalmente México, Estados Unidos, España, Brasil, Uruguay, por supuesto, Turquía, Francia. Son pocos países, la verdad, Canadá, que se interesaron, México, no sé si lo dije, especialmente, pero cada sociedad tiene su laicidad. En ese sentido, Uruguay es bastante fuerte el concepto, y algunos autores como Caetano hablan casi que la laicidad como un aspecto de una religión civil, ¿no? Como algo sagrado, intocable. Lo interesante de esto es ver qué hay detrás o cómo conceptualizar el tema de la laicidad. O sea, en realidad la laicidad es una forma de convivencia, en tanto que tiene dos principios. Digamos, todos somos iguales, merecemos igualdad de trato, ¿tá? Pero en realidad somos libres en cantidad de aspectos que elegimos, por ejemplo, las creencias, la religión, las ideologías. Entonces el Estado, por eso mismo, se separa, hace una separación de una religión X o cualquiera de ellas, y con respecto a una ideología política, para respetar esas ideas, esas cosmovisiones, esas ideas de vida buena, esas ideas de felicidad. En filosofía se habla de ética de máximos, que es eso en que todos tenemos que poder decidir autónomamente sin imposición. Ahora, eso no quiere decir que el Estado no tenga valores o no tenga una base común, que sería una ética mínima, ¿sí? Que tiene que ver con la igualdad, con la democracia, con los derechos humanos, con la justicia, con la soberanía, con la solidaridad. Entonces, a veces se confunde laicidad como éticamente neutro. Eso es un error. Nosotros tenemos valores, ¿sí? Acordamos elementos que tienen que ver con la convivencia. Pero hay cantidad de elementos que llevan a la disputa, digamos, que hay que dar lugar justamente a que las personas puedan elegir. Entonces, son dos conceptos, dos principios: somos iguales y somos diferentes, somos iguales y somos libres, ¿sí? Y para eso el Estado se separa de las religiones, de las cosmovisiones, en el caso de Uruguay desde 1918 en adelante, pero ha variado la laicidad en Uruguay también, hay una historia, ¿no? Es decir, hay una primera historia en el siglo XIX, digamos, que se va separando y fuertemente de la Iglesia, luego va adoptando una neutralidad en términos supuestamente políticos, hasta que, digamos, en el siglo XX, es verdad lo que decía Natalia, hay una fuerte idea de laicidad asociada al patriotismo y al antimarxismo y a la Guerra Fría durante la dictadura militar, y después, en el proceso democrático, va habiendo un proceso hasta llegar a la actual Ley General de Educación, donde aparece una novedad, y eso es importante recalcar, donde la laicidad ya no se asocia a una neutralidad, sino a la posibilidad de debate plural de las diferentes posiciones, que es el artículo 17 de la Ley General de Educación. Perdón, Andrea, pero no se está aplicando, porque el concepto popular de laicidad es todo lo contrario a eso. O sea, incluso no nos sorprendió cuando se usaban términos desde los diputados del Partido Colorado hablando de neutralidad, exigiendo que, yendo por ejemplo al caso de los docentes, sí, que un docente sea tipo una cosa
que se Sí. para ahí adelante, que se debe abstraer de toda su persona para dar clase, asumiendo de alguna manera que ese docente que tiene sus ideas políticas, sea cuales sean, el tener esas ideas políticas lo hacen mal docente, por ejemplo. Sí, sí. O sea, contra eso es básicamente lo que se está combatiendo, porque del otro lado se toma, quebrar la laicidad puede ser eso, que un docente de alguna manera intente convencer a los alumnos de que voten a tal partido. Sí, el sí, proselitismo, el ¿no? proselitismo. Pero se cuestiona la calidad del docente, o sea, Claro. previo a que eso suceda. En este momento hay ideas muy confusas porque se vuelve, primero se trata de judicializar el tema de la laicidad con denuncias, con comisiones que captan denuncias, se asocia la laicidad a la violación de laicidad, entonces entra como en un terreno de vigilar y castigar, se demoniza el docente como el que va a adoctrinar, el que va a transmitir ideas y va a imponer a otro, etcétera, etcétera. Entonces, para combatir eso se dice tiene que ser neutro. Y eso es una ingenuidad en este día. Hoy día nadie va a pensar que el docente, digamos, no tiene una concepción de mundo, una serie de ideas. Una religión. Una religión, y aunque no lo diga, eso se va a ver, se va a notar, eso está allí, no somos tabulas rasas. El tema no es ese. El tema es qué hace uno con eso. Si eso va a usar la clase o va a ser un elemento para hacer que los otros repliquen eso, para transmitir ideas e imponerlas, para adoctrinar, o va a ser un elemento que lo va a expresar porque tiene derecho, y esta es la otra idea de laicidad, que es la libertad de conciencia. La libertad de conciencia no solo existe para expresarla en lo privado, es decir, hay un derecho a expresar públicamente las concepciones que uno tiene. El tema de la laicidad, y en eso tenía razón Natalia, y haciendo alusión a Reina Reyes, que está realmente es en el centro de la cuestión, es qué lugar le doy a la polifonía en la clase. Es un tema pedagógico, metodológico, didáctico. ¿Qué le doy lugar, cómo le doy lugar a la voz del otro? ¿Cómo amplifico la diversidad? ¿Cómo genero discusión? Porque si yo le pregunto a cualquier padre, a cualquier familia, ¿qué genera más autonomía? ¿Callar las diferencias, no hablar de política, sexualidad, fútbol, que son las cosas que más generan polémica, religión? ¿O que hablemos de todo, y que podamos discutir y argumentar? ¿Qué educa más? ¿Qué hace más pero está el tema de a autónomo? mis hijos los educo yo. Bueno, eso hay un movimiento, incluso a mis hijos no lo toca. Miren, yo el otro día estaba repasando Montaigne del siglo XVI, dice, no hay peor educador que los padres, porque en definitiva hay una educación en la familia, pero la educación es pública, y eso no importa, o sea, es pública, así sea en un ámbito privado, porque es el encuentro con el otro, es superar la moral privada y acercarme a lo común. No hay nada, la educación casi se podría decir que en ese sentido es pública siempre, en tanto que es el encuentro con el otro diferente. No va a ser la réplica de la moral privada, familiar, porque eso es generar un autocentramiento en una visión del mundo que es totalmente antilaica, obviamente, y es antieducativa. La educación es realmente el encuentro con el otro, es forzarme a ver lo común. Lo común es lo que hay de común y lo que hay de diverso. Es respetar al otro porque es digno en sí mismo y porque es diferente y tiene concepciones del mundo diferentes. Entonces, si yo me quedo encerrado justamente en mi familia, en mis concepciones, me voy a quedar con una visión muy limitada del mundo, y por lo tanto no me voy a educar con calidad, ¿no? Se habla también de la libertad de cátedra. Sí. ¿Qué es la libertad de cátedra? Bueno, la libertad de cátedra, digamos, varía según, digamos, los niveles educativos, ¿sí? Yo creo que el artículo 3 de la Ley Orgánica habla de la Universidad de la República, es el máximo grado en el Uruguay de la libertad de cátedra, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí se habla de un profesor que es investigador, que tiene una cátedra, que puede elegir los temas que hablar, puede tener una posición y una postura, puede construir su propio programa a partir de la investigación, tiene libertad de investigación, de publicación,
No tiene miedo a ser sancionado por eso, porque se basa en una institución que es autónoma, cogobernada. Puede incluso, como dice la ley orgánica, diferir de las autoridades sin tener miedo a ser sancionado. Una cuestión también que tiene mucho que ver con la libertad de cátedra es la estabilidad, no tener miedo a perder el trabajo, no tener miedo a ser sancionado. La creación del conocimiento tiene que ver también esta posibilidad de tener libertad. Libertad es de cátedra, que decir, cátedra viene justamente de silla, es tener una silla, tener un lugar, una responsabilidad, un compromiso, una autoridad para hablar. Y no solo para hablar de investigación y de mis temas de investigación, sino opinar sobre todo, porque lo que dice en el artículo 2, la ley orgánica de la universidad, dice que el profesor puede opinar de todos los temas que son importantes para la sociedad, ¿sí? Es más, se promueve eso, dar de alguna manera que se tenga esa función hacia la sociedad de discutir los temas que son de debate y de importancia social. Ahora, en los otros niveles se habla de laicidad, de libertad de cátedra, y muy ligado al tema de laicidad, obviamente, pero se habla más restringido a planes y programas, es decir, cómo dar ese programa, qué temas, cómo dar un tema, ¿sí? Pero por eso en algún momento en la ley de urgente consideración se quiso hablar de autonomía técnica, porque en realidad lo que se estaba queriendo decir, miren, la libertad de cátedra aquí es poder elegir uno u otro tema, pero no salirse... No tan libre, digamos. No tan libre, y además se quiso agregar el tema de la ecuanimidad, porque yo creo que en el fondo hay un miedo al docente, ¿no? Al que el docente se salga de una línea, ¿no? Y entre a transmitir ideologías, a adoctrinar, a toda esta cuestión, que también comentaba Natalia, que hay un tema como en la región, ¿no? Con esto, de una cuestión de culpabilidad hacia el docente, ¿no? Como que el docente fuera una amenaza. ¿O a ciertos docentes? ¿A los docentes o al docente que piensa determinadas cosas? Al docente que hace cosas que van fuera de una concepción de la familia, por ejemplo, en la sexualidad, la moral, la religión, la política. Es decir, a ese tipo de docente que no replica mi forma de ver el mundo de alguna manera. Pero el docente como amenazando. Y en el nivel primario es el nivel más controlado, porque el niño también tiene que ver con la edad, ¿no? Con el sector etario. El niño es el que menos tendría armas para defenderse ante un supuesto docente arbitrario. Entonces yo creo que se habla en todos los niveles de libertad de cátedra, pero hay profundidades y hay libertades y libertades. Entonces realmente hay muchísimo más vigilancia y más control en los niveles más bajos educativos. Andrea, sí. Perdón, estaríamos charlando todo el día porque es un tema apasionante. Sí. Te voy a hacer la última porque vos integrás la red de laicidad de UDELAR. Sí. Es un espacio plural que se dedica a trabajar este tema específicamente. ¿Cómo se discutió en ese lugar lo que está sucediendo hoy con todos estos antecedentes y estas cosas que están pasando? ¿Y cómo lo concebís vos desde tu lugar? Sí. Bueno, hicimos estudios de caso, siempre estamos analizando, digamos, los temas que emergen con relación a la laicidad, y en Uruguay siempre la laicidad es un tema que se asocia a la violación de laicidad. Entonces, lo que decidimos de la red es trabajar el tema académicamente, no buscando hacer dictámenes, aquí se violó, aquí no se violó, sino tratando de entender lo que hay detrás, es decir, en las posiciones, cómo el concepto de laicidad es un concepto en disputa, qué otros conceptos trae acarreados, ¿no? Que tiene que ver con esto de lo público, lo privado, qué se puede hacer en público, qué es privado, con el concepto de adoctrinamiento, con el concepto mismo de educar, ¿no? Entonces, más bien ha sido un análisis, digamos, de las temáticas, y también se ha buscado generar mesas. Por ejemplo, generamos mesas sobre el tema de la eutanasia, todo el tema de la ideología de género, buscando la disputa, o sea, buscando que la laicidad, lejos de ser un tema negativo, sea posibilitante. La laicidad es buena, es sana. Hagamos discutir posiciones diferentes. Entonces generábamos con todos los temas mesas
con distintas posiciones, justamente para generar debate, para mostrar que la laicidad tiene que ser un tema que habilite, no que deshabilite y que persiga y que busque la sanción, la vigilancia, ¿no? Y la sanción. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar con Alejandra Vespa de FENAPES, que viene en representación de comunidades de estos docentes que sí fueron sancionados, que sí fueron perseguidos y muchos fueron apartados del cargo. Así que, bueno, Andrea, agradecerte muchísimo. Una cosita que vos me preguntabas mi opinión. Sí, perdón. A mí me parece que se maneja mucho el término proselitismo. Yo creo que es verdad que la educación no puede ser un medio para buscar prosélitos. Pero no puede haber una laicidad que vaya contra los derechos humanos. Tiene que haber un equilibrio entre lo que somos iguales y lo que somos diferentes. Entonces, no se puede impedir que los docentes se manifiesten sobre cuestiones políticas. Más allá de que y se igualen a tal o cual partido que los diga. Que tomen posición. Capaz que el tema que hay que discutir, cómo, cuándo, en qué momento, en qué lugar, eso habría que discutir, ¿no? Pero me parece que es un derecho humano y la educación no puede ir contra los derechos humanos. Y que hay que diferenciar lo que es el proselitismo de hacer política. La educación es un acto político, tiene que ver con la toma de posición y con la formación ciudadana. Entonces, no se puede impedir ni que el docente ni los estudiantes hagan política en el sentido de lo que estamos hablando, que se manifieste su libertad de conciencia. Yo creo que lo que es malo es que si aparece una posición se impide que la otra no aparezca. Ahí sí va contra la laicidad. Si se coloca un cartel, que el otro no se coloque. O que se coloque un cartel como si fuera de todos cuando es de una posición. Bueno, eso es lo que tenemos que discutir. Pero es no mucho más fina la discusión. No puede haber en este momento en Uruguay un tapaboca de laicidad. No, la laicidad es posibilitante. Tiene que ver con que aparezca la polifonía, que aparezca la discusión. Y lo que tenemos que dejar de lado es que no aparezcan las voces diferentes, pero no que las voces no aparezcan. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un placer. En el próximo bloque quedé entreverado, mira. En el próximo bloque vamos a hablar con docentes y con Alejandra Vespa, y sobre el final vamos a estar hablando con Nicolás Iglesias, ya ha estado acá en La Letra Chica, para volcarnos más hacia el lado de la religión. Todo eso acá en La Letra Chica. Ya venimos. Seguimos en La Letra Chica y vamos a seguir debatiendo acerca de este término en disputa que es la laicidad y algunas de las principales cosas que pasaron en el último tiempo tiene que ver con los docentes de secundaria que fueron los principales acusados en este debate sobre la laicidad y surge la interrogante si esto es un enclave de laicidad, si es enclave de persecución o si es enclave de solamente que se piense de una determinada manera que impera. Para conversar sobre esto vamos a recibir a la secretaria general de FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, Alejandra Vespa. Alejandra, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a ustedes, ¿cómo están? Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias. Alejandra, se acusó a varios docentes de violación de la laicidad. Estas acusaciones también tuvieron un correlato en sanciones económicas y de separación de los cargos. ¿Cómo tomaron ustedes esto? Sí, efectivamente, como ustedes bien dicen y venían desarrollando en todo el programa, nosotros tuvimos específicamente varios compañeros sancionados, acusados en este caso de proselitismo y en algunos casos definiciones de las jerarcas de la educación, de los responsables actuales del gobierno de la educación con respecto a supuestas acciones que podrían llegar a configurar una violación de la laicidad. Hoy más temprano estuvo mencionado las resoluciones de las autoridades de la educación con respecto al uso de tapabocas que en realidad implicaban una acción colectiva de la Federación Nacional de Profesores en su conjunto, enmarcada en algo que va mucho más allá, inclusive de la Federación, que en este caso hacía alusión a una campaña internacional en contra
del lucro a nivel de la educación, si justamente defendiendo la concepción de una educación pública, una educación integral. Y bueno, las autoridades, en este caso, que el tapabocas decía educar, no lucrar, toman como resolución que podría dar, este motivo podría ser causa de violación de la laicidad. Y acá es donde nosotros decimos que existe una disputa, sin duda, a nivel del concepto y la concepción de laicidad, que si bien es real que ahora con la reciente aprobada ley de urgente consideración no se modifica, no se varía lo que fue la definición de la ley 18.437 a nivel de educación, y se sigue planteando justamente la laicidad como esa necesidad de partir desde el conocimiento, desde el intercambio de ideas, de posiciones, y nosotros defendemos esa concepción. Pero obviamente consideramos que acá hay sí una disputa y un embate específicamente con respecto a lo que se pretende que se transite por un concepto de laicidad muy ligado a lo que implica la neutralidad. Y acá yo tomo las palabras que recién se decían, que educación es un acto político, y sin duda es un acto político la educación. Pretender en este caso plantear que los docentes, los trabajadores de la educación, como parte integrante de esta sociedad, podemos plantearnos no ser partícipes activos de lo que es la vida democrática de nuestro país, realmente dista mucho de respeto a la laicidad, de respeto al concepto que se pretende defender. Cuando hablamos de laicidad, justamente estamos planteando necesariamente la posibilidad de expresar y de poner sobre la mesa, desde una base de conocimiento científico sin duda, pero de poner sobre la mesa las opiniones, la diversidad de posicionamientos, pero posicionamientos que específicamente apuntan a una concepción democrática. Yo no puedo plantear una neutralidad ante el abuso, no puedo plantear una neutralidad, nunca se le puede pedir a un trabajador docente que no tome posicionamiento, postura ciudadana, postura democrática ante, por ejemplo, una posición democrática, que no se posicione en contra del fascismo en nuestras aulas. Alejandra, no solo en nuestras aulas, también los parlamentarios deberían tomar este posicionamiento. Alejandra, sí, hay una tendencia, por decirlo de alguna manera, de culpabilizar a los docentes, pero no solo a los docentes. Nos cuesta mucho a comunicadores o a periodistas, por ejemplo, decir a quién votamos. A los periodistas deportivos les cuesta decir de qué cuadro de fútbol son, por miedo a represalias, por miedo a que eso de alguna manera altere tu calidad profesional. Esta forma de culpabilizar dependiendo de tus creencias, en realidad va de la mano con esta neutralidad que se pide de alguna manera. Esta neutralidad, tú lo decías, básicamente es imposible de conseguir. Uno no se puede sacar un traje y ponerse otro al entrar a un salón de clases. Lo que sí estaba en discusión es el proselitismo. Supongo que sobre eso también tienen una posición. Claro, exactamente como tú dices. Primero que no es solo sacarse o ponerse un traje, sino que es tomar partido por. Y nosotros tomamos partido en todo el momento del acto educativo, de la defensa de los principios democráticos, de la profundización de la democracia, del respeto de los derechos humanos. En todos esos ámbitos tomamos partidos y por lo tanto es una acción y es parte de lo que plantea en este caso la laicidad. Por otro lado, exponer o plantear, y acá es donde entramos en el debate con el proselitismo. Sin duda que nosotros compartimos en el caso, y está claramente establecido, que proselitismo, generar en este caso, o generar en los jóvenes adeptos a una concepción específicamente, lo podemos estar planteando que no es lo que pretende la educación. Lo que se pretende en este caso a nivel de la educación, y es parte del compromiso que asumen los trabajadores de la educación, es justamente ese intercambio, ese debate, ese conocimiento a partir de los estudiantes. ¿Qué mejor que aprender en ciudadanía, aprender en convivencia, que lo que sucede, por ejemplo, en un aula, en el momento de que se toman decisiones colectivas en un salón de clase, con posicionamientos a veces a favor o en contra de una decisión, pero asumiendo que una vez que resuelve el colectivo,
se impulsa eso. Nuestros estudiantes, que a veces, en el caso por lo menos de la enseñanza media, de la enseñanza terciaria, se deja un poco, se los relega y se deja un poco de lado cuando se habla de que hay una cierta culpabilidad, que se pretende generar esa acción culpable de los docentes, y nos olvidamos que en este caso hay un actor, que son justamente los estudiantes, que también inician sus primeros pasos en lo que es esto de la convivencia en ciudadanía, de lo que es justamente la elección de sus propios delegados a nivel de clase, de las conformaciones también de los gremios estudiantiles. Entonces, es parte de la vida democrática, estos intercambios. Diferente es que yo pretenda, o que un trabajador de la educación pretenda justamente adoctrinar, y ahí compartimos, o generar un dogma. Eso es otra cosa. Eso es justamente lo que se pretende preservar con el concepto de laicidad. Pero el proselitismo no es neutralidad. El proselitismo no es pretender o generar la idea de que las ideologías o que la ideologización es lo negativo, es lo malo. No, claro que no. Yo tengo que oponerme y tengo que combatir ideológicamente el fascismo, por ejemplo. Eso es una posición clara que tenemos los trabajadores de la educación, que tenemos los docentes. Claro, está la otra parte que ustedes están planteando. ¿Cómo a partir de la buena aplicación del concepto de laicidad se ataca a los docentes diciendo que en realidad no deberían tomar esos caminos? Sería pensar en que no vivimos en la sociedad que vivimos, sería pensar en realidad en que estamos retrocediendo en este concepto de la convivencia, en este concepto de un fundamento científico para el desarrollo de la ciudadanía y para la profundización en la democracia. Alejandra, muchísimas gracias por poner la voz de los docentes esta noche en La Letra Chica. Un placer. Gracias a ustedes. Denise, en el último bloque de La Letra Chica nos vamos a meter con un aspecto que creo que es el que tenemos los uruguayos más metido en la piel cuando hablamos de laicidad, y es la religión. Casi todas las religiones, y esto les va a parecer sorprendente, lo vamos a hablar con Nico Iglesias, casi todas las religiones están a favor de la laicidad. Pero también están a favor de ese derecho de expresar la religiosidad no solamente en el ámbito privado, sino también poder expresarla en el ámbito público, y eso es lo que están exigiendo. De eso y de alguna cosa más vamos a estar hablando con Nico Iglesias en el último bloque de La Letra Chica. Ya venimos. Último bloque de La Letra Chica, y lo dijeron hace un rato, en el año 1918 se dio la separación del Estado uruguayo y la Iglesia católica en este caso. Y esto fue un mojón importantísimo en la concepción del Uruguay laico que hoy conocemos. Para hablar sobre esto y de lo que implica, por ejemplo, que nuestro presidente Luis Lacalle Pou haya asistido a una misa, lo cual nos horrorizó a mucha gente, en la Catedral de Montevideo el 2 de marzo, vamos a recibir a Nicolás Iglesias, licenciado en Trabajo Social, especializado en Teología y Ciencia de la Religión. Nicolás, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes. Un gusto, Nicolás. Nicolás, esta parte te pido brevedad porque si no podemos estar hablando toda la noche. ¿Cómo se dio la separación entre el Estado uruguayo y la Iglesia? Bien, algunas cosas ya se refirieron, pero lo primero que habría que decir es que la evangelización de lo que conocemos hoy como el Uruguay o de lo que era la banda oriental fue uno de los últimos lugares donde la Iglesia Católica en el proceso de colonización llegó, y eso generó que ya la institucionalidad de la Iglesia Católica a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se da esta disputa por el Estado laico, fuese una institución comparativamente a otras iglesias católicas de América Latina más débil. Y también en este periodo de finales del siglo XIX ya empiezan a llegar ideas liberales, ideas vinculadas a ideales franceses, vinculados a la Revolución Francesa, a la laicidad y a los libres pensadores, que empiezan a instalar esta idea y esta disputa que se da entre los que estaban a favor del Estado laico, o que en ese momento eran más bien definidos como anticlericales, y la Iglesia Católica, que no quería perder su hegemonía. Entonces así
quizás el hito de la reforma de José Pedro Varela es uno de los primeros que ubicamos claramente porque es la laicidad en el ámbito educativo. Se dan otros como el pasaje a la órbita del Estado de la administración de los cementerios, del registro de los nacimientos, de los hospitales, que el Estado comienza a hacerse cargo también de lo que es la atención social, digamos que antes estaba en manos de la Iglesia Católica, y ahí se da una disputa que de alguna forma la vemos hasta hoy. O sea, se organizan o comulgan, podríamos decir, sectores vallistas, socialistas, anarquistas, masones, también protestantes que eran la minoría religiosa en ese momento y querían tener garantizada la libertad religiosa y la igualdad religiosa, y también principalmente la educación, no querían recibir una educación confesional. Entonces ahí varios actores sociales y políticos empiezan a estar de acuerdo en la importancia de la separación de la Iglesia Católica Romana del Estado, que como bien decían, ya hace un poco más de 100 años, en 1918, después de muchos debates, con el vallismo se da la elaboración de la nueva Constitución, que de alguna manera define ese artículo 5 de la separación de la Iglesia Católica del Estado, y también define en ese mismo artículo la libertad de los cultos en toda su amplitud. Libertad de cultos que en Uruguay tiene ya desde tiempos de Artigas bastante vigencia y bastante presencia. Sobre este tema, autores como Gerardo Caetano y José Barrán desde la historia lo han abordado muchísimo, y también se da un fenómeno que hasta hoy nos impacta en esta comprensión de que la religión es algo tabú, que la religión pasó a ser parte de la esfera privada, porque no solo fue la separación institucional de la Iglesia Católica y del Estado, sino que hubo todo un proceso de privatización de lo religioso, y también llevó a que la religión pasara a esa esfera más privada, y como dijo también la profesora Díaz al comienzo y otros profesores mantienen como un concepto el tema de la religión civil. De alguna manera en Uruguay lo sagrado pasó o dejó de ser la religión y pasaron a ser ciertas instituciones, el Parlamento, la escuela pública, la democracia, empiezan a aparecer símbolos laicos que son de alguna manera una especie de religión en Uruguay. Nicolás, veíamos durante el programa varias veces que el presidente Luis Lacalle Pou fue hace un tiempo a una misa interreligiosa en la Catedral de Montevideo. ¿La presencia del presidente en una misa viola de alguna manera la laicidad? Bueno, como justamente la profesora había dicho al comienzo, para tratar de un poco de salir de este concepto de si viola o no viola, lo que voy a plantear fueron algunas posturas que en ese momento, justamente Chipián y Pasquet del Partido Colorado fueron muy críticos con esta presencia, también diputados del Frente Amplio, como Sabini y otros, hicieron duras críticas, porque lo que sí fue novedoso, y en ese sentido de la laicidad vinculada a la diversidad, yo ahí creo que sí hay un elemento que no cumplió esta misa interreligiosa, es que, por un lado, lo llamativo fue que fue una misa o una actividad interreligiosa que participó el presidente el segundo día del gobierno, donde participaron algunos actores religiosos, claramente no estaban todos los grupos religiosos representados. Lo más evidente es que no había mujeres en la celebración y no había personas de las religiones afro-umbandistas que tienen mucha presencia en nuestro país, y fue comunicada por los canales oficiales del Estado, cosa que también en ese sentido podríamos decir que desde esa concepción está fuera del concepto de la laicidad que en general el Estado ha practicado. Y entonces no fue una oración, vamos a decir, totalmente plural en ese sentido, pero más allá de este hecho que fue más reciente, no es la primera vez que se habla de, vamos a decir, de violación de la laicidad, y también en el gobiernos anteriores hubo grandes discusiones por esta misma hegemonía o presencia de algunos actores religiosos, especialmente católicos o judeocristianos. Pienso en lo que fue la misa que se realizó por el Día del Ejército, hace unos años se realizó varias veces en el Día del Ejército, también la discutida capilla en el Hospital Militar. Han habido varios otros hechos que han llamado la atención. Pero también quiero referirme en este punto del vínculo, el Estado y la religión no siempre se vinculan de esta forma, vamos a decir, problemática o conflictiva, sino que hay muchas experiencias donde el Estado desde hace varias décadas trabaja con grupos religiosos y nadie piensa que se está violando la laicidad porque efectivamente hay una pluralidad.
por ejemplo, convenios del Estado, sea las intendencias de Montevideo, del interior del país, o del MIDES o del INAU, que trabajan a favor de las políticas sociales con diversos grupos religiosos. O un caso que quizás es el menos conocido y es un ejemplo que yo creo que habla de una laicidad mucho más plural, que es la presencia de una capilla interreligiosa en el CONCAR y existe un protocolo para la atención de la vida religiosa. Porque así como se decía antes, cuando hablamos de laicidad hablamos de derechos humanos, y cuando hablamos de creencias y de prácticas religiosas también hablamos de derechos de creencias. Y entonces existen experiencias en Uruguay donde el Estado se vincula de una forma plural y respetuosa de la diversidad religiosa. Pero sí es verdad que hemos visto con atención, y algunos actores del mundo de la religión y del mundo político han llamado la atención, de que en este periodo de gobierno han habido algunos gestos de acercamiento a solo algunos actores religiosos y excluyendo la presencia de otros actores religiosos que también tienen mucha presencia en Uruguay. Siempre es un vínculo difícil porque, como se había dicho antes, ¿no? O sea, el Estado uruguayo más bien ha tenido una actitud prescindente de vincularse con las religiones. Entonces, cuando quiere vincularse con las religiones, muchas veces no sabe quiénes son la diversidad de actores religiosos. Y es ahí donde los que tienen más poder son los que terminan muchas veces apareciendo de forma exclusiva. Ahora, Nicolás, desde el punto de vista de las religiones, ¿qué implica y qué se intenta con este proyecto de ley para crear este Consejo de Laicidad? Bueno, primeramente desde un punto de vista, digamos, más personal, creo que es digamos, en el caso que se diera digamos, que se generara un consejo de laicidad, debería ser un consejo mucho más plural que la integración de 3 personas, ¿no? Debería ser un consejo de laicidad que incluya muchos actores, muchas miradas, que no sea direccionado tanto por el Poder Ejecutivo, porque ese proyecto de ley tiene 3 actores, de los cuales 2 son designados por el Poder Ejecutivo, o sea que podría cambiar totalmente el rumbo con el cambio de gobierno. Creo que es un tema que requiere un debate muy amplio, muy profundo, que quizás el tiempo de la pandemia incluso no nos lo permite hacer. Por lo que pude averiguar para la entrevista de hoy, ninguna religión y ninguna iglesia aún se ha pronunciado en relación al proyecto puntual pero sí voy a traer a la memoria o para el conocimiento de ustedes algunos acuerdos que el diálogo interreligioso del Uruguay durante el año 2009 y 2010 sesionó con un grupo muy plural de religiones, budistas, mormones, bahá'í, cristianos, judíos, o sea, con más de 30, 40 grupos religiosos diferentes y llegaron justamente a abordar este tema de la laicidad y el vínculo con el Estado. Por ejemplo, que el Estado tiene que vincularse con la religión, pero de una forma equitativa y plural. Que el Estado pregunte, por ejemplo, en el censo nacional, que justo es un tema que entre poco se va a debatir de vuelta, el censo nacional, que pregunte sobre la dimensión religiosa. Porque muchas veces hay un desconocimiento sobre la diversidad religiosa y el propio Estado es el que no conoce la propia diversidad religiosa. Así como en el ámbito educativo no se habla sobre religión y eso genera desconocimiento y tabú, desde el ámbito académico yo participo en distintos espacios interdisciplinarios que abordamos el tema religioso en la universidad y abogamos porque exista formación universitaria, por ejemplo, sobre estos temas vinculados a la religión. Especialmente, como decía la profesora Díaz, en la universidad tiene que darse primero estos debates también del conocimiento de la diversidad religiosa y el diálogo interreligioso incluso del Uruguay había propuesto hace unos años que se enseñe las diversas religiones. Ahora, haciendo alusión al propio... Sí. No, me quedé pensando en algo que hacia donde vos rumbeás con este proyecto de ley. Vos decías que 2 de los miembros serían del Poder Ejecutivo, sí. Pero el tercer miembro es de la Facultad de Derecho, dándole un carácter de alguna manera punitivo a la laicidad, o sea, llevándolo estrictamente hacia lo que es la violación de la laicidad, que es algo que en este programa de alguna manera se ha intentado no llevarlo hacia ahí, que la laicidad es algo mucho más, o sea, los 3 actores, que ya de por sí son pocos, llevan el concepto de laicidad hacia un lugar que ni siquiera está explicitado en la ley. Hay otro concepto de laicidad en la ley. Sí, justamente la laicidad que define la ley de educación es una laicidad plural, diversa, de debate de ideas, de creencias, y esa es la laicidad que nos va a enriquecer como sociedad, que apunta a la convivencia. Y un consejo integrado por 3 personas y donde el único elemento no del Poder Ejecutivo
tiene un elemento jurídico, y aparte aclara preferentemente de que sea de la Facultad de Derecho con conocimientos jurídicos, evidentemente es una visión muy restricta que tiene este proyecto de ley sobre la laicidad, que justamente no incorpora la diversidad de la sociedad uruguaya. Y a eso iba, digamos, que la ley de educación habla sobre el debate plural de ideas y de creencias. Imaginémonos una discusión en Uruguay en el ámbito educativo que permita el debate sobre las distintas creencias y las distintas, conocer las distintas religiones. Eso posiblemente habilitaría el conocimiento de la diversidad también de nuestro país. Y creo que este proyecto, así como busca censurar la libertad de cátedra, creo, como digamos, tiene un carácter punitivo para los profesores en lo político o en lo ideológico, sería bastante negativo vincular el artículo 5 de la libertad religiosa con el artículo 58 que habla sobre este tema de vincular el artículo 5 de la libertad religiosa con este tema de la punición y de las faltas del personal del Estado. Creo que no es conveniente porque la diversidad religiosa es parte de la comprensión plural de la laicidad. Y creo que este proyecto de ley más bien se refiere a esta visión más del siglo XIX, de un combate a la religión y no de una mirada plural del elemento religioso. Nicolás Iglesias, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Letra Chica. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, mañana vamos a estar hablando sobre la pandemia invisible. Todo lo que pasa a nivel de salud mental en esta pandemia, todo lo que ha pasado en este tiempo, el miedo, la ansiedad, todo lo que nos genera, vamos a discutirlo mañana. Y quédense en TV Ciudad, se viene boca a boca, pegadito a La Letra Chica, pero a las 22:30 los invitamos a un homenaje a Jorge el Choncho Lazaroff, realizado por la sala que lleva su nombre en su 71 aniversario. Hasta mañana.